Pues bienvenidos y bienvenidas a un diálogo y consenso, espero, en un espacio del PRD en la web 2.0 para comentar la realidad nacional y sus problemáticas, así como las posibles soluciones. Es un programa abierto, es un programa en donde procuramos traer la voz de los expertos, pues de las personas que tienen la experiencia en sus campos. Me parece que hoy tenemos pues unos invitados de lujo, sin duda alguna. Nos acompaña Stephanie Enaro. Ella es maestra en geopolítica, analista, comentarista, colabora en el periódico El Economista y además de eso es maestra en la Universidad Iberoamericana. Me ha tocado el privilegio de estar con ella en algunos programas. Le agradezco mucho a Stephanie pues que haya aceptado con tanta paciencia y con la amenaza de mis chistes que haya aceptado la invitación. Stephanie, bienvenida. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Felicidades por este espacio y creo que el tema que vamos a tocar hoy es muy relevante. Pues sí. También nos acompaña Luis Miguel González. Él es director del Economista, es economista, desde luego, y periodista. Es un hombre muy talentoso. Además, yo, como se lo dije alguna vez, tiene la virtud de ser equilibrado. Y bueno, pues en un México en donde todos nos estamos desequilibrando, guardar el equilibrio, pues a veces es fundamental. Luis Miguel, pues me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias, muchas felicidades por este espacio, enhorabuena, y es un verdadero gusto compartir este panel, este diálogo con Stephanie y contigo. Gracias. Bueno, pues aquí también está con nosotros como co-conductora, como se dice, Gaby. Pues aquí está Gaby, pues nos ayuda, nos guía, nos corrige, nos interrumpe todo y que Gaby, te presento a los dos invitados. Adelante, Gaby. Pues con el gusto de saludarles, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio que espero y estoy muy segura de que va a ser muy fructífero y que vamos a darle a la gente que nos está viendo en redes sociales información de primera mano y de calidad para que vayan generando un criterio ante estos problemas nacionales y generar soluciones, porque Jaime, la situación en muchos temas y en muchos tópicos se torna cada vez más complicada. Comentábamos que el 2021 pareciera la extensión del 2020 porque no le vemos diferencia alguna, pero bueno, vamos a ver, Jaime, de qué va tratando este programa el día de hoy, que vamos a hablar sobre las pensiones, pues un tema muy interesante, así que Jaime, yo te voy a dejar que empieces porque es un tema que necesita mucho tiempo y ya saben que cualquier cosa yo los voy a andar interrumpiendo porque yo soy muy preguntona, chaco en las redes sociales y nos envían preguntas para poder decírselas a nuestros invitados y a nuestra invitada de lujo, Jaime. Así que adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar del tema de pensiones y jubilaciones. Es un tema complejo, es un tema que, como saben nuestros dos invitados, pues se ha venido arrastrando no de hace 5 años, 10 años, sino se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que, y ustedes se acordarán seguramente, que en los 90s, cuando aquella pues corrección que se hizo, ese cambio legal que se hizo a la cuestión de las pensiones para pasar a las pensiones individuales, se dijo que se había corregido la situación, pero pronto se vio pues que no se había corregido la situación. No es un problema que solo le atañe a México, es un problema que compartimos con otros países. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, pues le pregunto primero a Luis Miguel, ¿qué hacemos? ¿Cómo era el panorama que se encontró el presidente López sobre las pensiones y jubilaciones al llegar al poder, Luis Miguel?
Yo diría que antes de entrar a aspectos financieros y de finanzas públicas, valdría la pena empezar con una reflexión, con vernos al espejo. Y somos un país que va envejeciendo, pero que no asume esa realidad demográfica en todas sus implicaciones. Entonces yo diría, somos un país que está envejeciendo y que además carece de una cultura de planeación de largo plazo en los hogares, en el sector público y yo diría en algunos espacios sociales que son clave, por ejemplo, mundo empresarial. ¿Qué es lo que el presidente López Obrador asume como tema de pensiones o cuál es su posición? Primero, no discutir algunos temas que están en la mesa en otros países. Por ejemplo, debemos empezar ahora a discutir o a considerar, evaluar la posibilidad de que la edad de retiro sea mayor a la que tenemos en virtud de que la gente vive más. Es sensato para un país tener una edad de jubilación de 60 años, en algunos casos menor, cuando la gente de manera ya más frecuente está viviendo por encima de los 80 años. Ese es un tema al que no le hemos querido entrar como país y que el propio mensaje del presidente refuerza eso. Luego tenemos, y con eso terminaría mi primera intervención, tenemos un universo de personas que envejecen muy diverso. Tenemos las personas que envejecen en el sector formal, las personas que envejecen en la informalidad y dentro de lo formal, pues yo diría hay varios regímenes de pensiones. Tenemos pensiones doradas muy privilegiadas en el sector energético para los trabajadores de Pemex o de Comisión Federal. Tenemos pensiones muy pobres para trabajadores que ganaron poco en el sector privado. En ese sentido, yo diría, es un tema complejo, es un tema al que le hemos sacado la vuelta ciudadanos, gobierno, partidos políticos, pero sobre todo es un tema que ya se nos vino encima. Tenemos muy pocos años para corregir. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores que están en el sistema de Afores? ¿Qué vamos a hacer con los informales? ¿Qué vamos a hacer con todos los pensionados del sector público que tienen derecho a pensiones que probablemente no puedan cobrar simplemente porque las finanzas públicas no lo pueden soportar? Muy bien, pues ahí están una serie de preguntas muy interesantes, Stephanie. Dice Luis Miguel que tenemos muy poco tiempo, pero déjame decirte que la impresión que yo tengo es que tenemos esta bomba de tiempo desde hace rato y como que se la están pasando hacia adelante, ¿no? ¿Tú qué dirías que se puede hacer con esta enorme carga hacia los presupuestos? ¿Cómo ves tú eso? ¿Se está manejando bien? ¿El presidente lo está manejando bien? Su propuesta esta que presentó, ¿cómo la ves tú, la propuesta? Si nos la puedes explicar también. Yo creo, Jaime, que esto va más allá de él. Creo que hay muchos problemas de estructura. A mí me llama la atención que desde hace 20 años las empresas que están involucradas en las Afores son las mismas. No hay una competencia notable, entonces podríamos hablar incluso de monopolios y no hay un estímulo para aumentar los rendimientos. La tasa de rendimiento de las Afores en México es de las más bajas a nivel mundial y tenemos otros países donde esto ha aumentado porque hay una Afore estatal con comisiones bajas y rendimientos altos y luego entran las privadas y se compite. Este es el caso de Alemania, por ejemplo. Y creo que también habría que revisar los temas de estructura porque, por ejemplo, aquí solamente se permite invertir el 20% de los fondos en el extranjero para que haya un mayor rendimiento. Y si lo comparamos con casos como el de Chile, en Chile se permite invertir cerca del 80% de estos fondos. Entonces, hay un rendimiento mayor y de alguna manera podemos decir que el dinero
se pone a trabajar. Y creo que este es un modelo muy bueno del que debemos de tomar nota, porque vamos a un paso donde realmente es alarmante que para 2050 va a haber un mexicano en edad de trabajar contra 3 retirados. Y también creo que no se ha tomado en serio a nivel estatal. Yo no lo veo en la agenda de ningún gobernador, por ejemplo, y creo que a los estados les debería de preocupar porque ya estamos muy cerca de que las pensiones lleguen a representar cerca del 46% de su nómina. Entonces creo que es un problema de desequilibrio de estructura que debe de ser compensado primero, como lo decía bien Luis Miguel, aumentando la edad de retiro, pero también aumentando las prestaciones y la cantidad de ahorro. Aquí se está ahorrando cerca de un 6.5% del salario. Lo ideal sería un 15%, pero también tenemos salarios muy bajos. Entonces creo que es un poco el enigma que hay que resolver para poder arreglar esta situación. Sí, bueno, déjenme decirles que yo soy un amargado y a mí no me gusta tomar vacaciones, pero pues es raro que la gente sea como yo. Entonces, si a mí me dicen que tengo que retirarme, pues a mí no me gusta la idea de retirarme con dinero o sin dinero, definitivamente. Pero el tema del retiro, de aumentar la edad de retiro, es un tabú, Luis Miguel. Se lo han preguntado al presidente 2 veces en las mañaneras y el presidente la segunda vez fue más enfático, dijo, de ninguna manera estamos en eso. Aunque es una recomendación que hacen, ahora sí que tirios y troyanos, es una recomendación nacida de la necesidad, de lo que tú decías, el aumento de la edad, pues ahora se vive más tiempo, ¿sí? Pero en nuestro país, desgraciadamente, tenemos, si tú comparas la totalidad de la PEA con la gente que tiene derecho a jubilación y pensión, pues es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con todos los informales, Luis Miguel, que no tienen pensión y que se le está dando un recurso para adultos mayores, un recurso asistencial para adultos mayores, con el riesgo de que, pues, tarde o temprano, como además ya hay un cambio constitucional, tarde o temprano no alcancen los recursos? Entonces, tenemos como 2 presiones, ¿no, Luis Miguel? Una presión directa de los que tienen derecho a una pensión y la otra, pues, indirecta de los que se les da recursos. ¿Tú cómo ves esto, Luis Miguel? A ver, el primer tema que tenemos que entender y tener claridad es demografía. Está cambiando la pirámide poblacional de manera muy rápida. Cuando digo muy rápida, no es solo respecto a nosotros mismos, sino respecto a lo que viven otros países. Para ponerlo con peras y manzanas, en Suecia la transición demográfica se llevó 85 años. En países como Gran Bretaña y España se llevó 45 años. En América Latina la transición demográfica va a vivirse entre 20 y 25 años. Eso significa, dices muy bien tú, Jaime, presiona las finanzas públicas, presiona las finanzas familiares. Parte de la transición demográfica es que familias que el abuelo vivió acompañado o acompañando a sus hijos, mantenido por los hijos cuando acabó la edad productiva, o manteniendo a los hijos, ya no es una realidad que sea replicable al infinito. Las nuevas generaciones no quieren vivir y mantener a sus abuelos, a sus padres, y tengo la impresión, Jaime, que el presidente conecta muy bien con la población en este tema porque la gente no quiere escuchar verdades incómodas respecto a jubilación y retiro. La gente quiere seguir viviendo en el cuento de hadas de que somos un país de jóvenes, que somos un país solidario donde comen 2, comen 3 o comen 4, donde siempre va a haber lugar para el abuelito, el papá y la mamá. Eso ya se acabó, eso es parte de un país de la época de oro del cine mexicano. No es el país del 2021 y creo que en ese sentido la
la primera cosa que tenemos que hacer antes de hacer cuentas y eso es simplemente dejar de contarnos mentiras piadosas y ver las cosas tan crudamente como podamos digerirlas. Jaime, si me permites, yo creo que además de todo lo que están mencionando y por lo que veo en las redes sociales, la gente tiene mucha duda de una reforma que se hizo el año pasado sobre este tema y pues realmente no quedan muy claros cuáles fueron los cambios y yo no sé, Jaime, si te parece que lo platiquemos también cuando se regrese del corte, de qué va este cambio, esta reforma, cuáles realmente son, porque la gente no lo tiene muy claro y creo que es muy importante saberlo, saber también por ahí la duda de, ya saben, si realmente fue hecha con una perspectiva de género esta reforma, porque bueno, en la parte de lo salarial, pues también pareciera que hay una brecha para las mujeres en este sentido. Pero, ¿qué les parece si eso lo platicamos cuando regresemos de un corte? Y también le damos oportunidad a quien nos está viendo de correrle por un vasito de agua, un cafecito para el frío y pueda acomodarse para vernos y para seguir comentando y compartiendo este programa Diálogo y Consenso que produce el Partido de la Revolución Democrática con una apertura, por supuesto, de ideologías y sugerencias y sobre todo soluciones a las problemáticas nacionales son bienvenidas. Así que Jaime, yo no sé qué opines, pero creo que es momento de un corte. El uso del cubrebocas puede salvar vidas. Úsalo por ti, por los que amas. No bajemos la guardia. Pronto volveremos a estar juntos. Pues aquí estamos de nuevo para seguir con el programa de pensiones y jubilaciones. Nos quedamos con una frase, con una expresión que hace Luis Miguel, que son las mentiras piadosas que nos contamos. Bueno, pues el presidente es especialista en mentiras piadosas. Yo he dicho en otros lados que el presidente vive en una película ranchera de los años 50, como dice precisamente Luis Miguel. Sí, entonces la hacienda, la solidaridad, el campo, etcétera, o sea, en fin, pero ese país ya se fue, no va a regresar jamás. A ver, el presidente dice una cosa que es cierto y que tú mencionabas, Stephanie, mencionabas que las Afores, los recursos de las Afores tienen una tasa de rendimiento muy baja en comparación con otros países y eso es fundamental porque pues se supone que esos son los recursos que van a obtener cuando se jubilen. Pero aquí el problema básico es que el presidente presentó el año pasado una reforma en la que nos hacía números y cuentas y decía que no sé qué, y que era necesario pues subir las pensiones de la gente que se va en 2024 a pensionar, la gente que se tuvo que aceptar la ley de 1997, que ya se retira. Entonces hizo una serie de propuestas para aumentar los recursos que se les toca, con cuadros, explicaciones, etcétera. Y bueno, pues yo recuerdo que la OCDE dijo pues, que estaba bien esa reforma, pero que había insuficiencias sobre esa reforma. ¿Cómo ves esa reforma? ¿Se le cargó la mano a los empresarios? ¿Va a resultar, va a resolver algo esa reforma? ¿El problema sigue? Creo que hay que ver esa reforma, Jaime, como una pieza más de un rompecabezas que es muchísimo más grande. No puedes pretender resolver el mundo con una reforma si tienes que la suma de las pensiones que tienes que pagar, por ejemplo, de organismos, ¿no? Como el IMSS, por ejemplo, que equivalen a un monto cercano a más del 100% de nuestro Producto Interno Bruto. Cuando tienes un desequilibrio tan grande, por más que le muevas de otro lado, va a ser muy difícil lograr un equilibrio. Ahora, entre los principales cambios que se hizo con esta reforma, vemos que, por ejemplo, se le puso un tope a las comisiones de las Afores, se le puso un tope del 0.54%,
Las cuotas para seguridad social pasaron de 6.5%, que era muy bajo, a 15% del salario de base de cotización. Se redujeron las semanas de 1,200 a 1,000. Entonces, creo que se hizo un esfuerzo por estandarizarlo, pero creo que tenemos que ver que tenemos un sistema donde muchas veces las pensiones se repiten. Puedes tener una pensión por el lado de una universidad y luego tener otra por el lado del IMSS. Entonces, si de por sí hay poco dinero, se está malgastando y creo que lo mejor sería tener de alguna manera un sistema más centralizado para que no ocurran este tipo de sucesos. Pues sí, de acuerdo. Luis Miguel, ¿qué hacemos? ¿Qué han hecho otros países para empezar a resolver? Me queda claro que pues la solución no es fácil, como tú dices, hay países que han tardado mucho tiempo. ¿Qué hacemos hacia el futuro? ¿Qué debíamos hacer aparte de aumentar la edad de retiro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ir pensando en hacer a esto que no le quieren entrar los partidos ni la sociedad? Creo que en este tema, como en pocos, cuenta mucho la experiencia internacional. Hay varios modelos de pensiones en el mundo. Quizá alguna de las gente que nos están escuchando no lo sepa, pero el modelo chileno, que es en el que se inspira México, fue un referente mundial de innovación en los 80s, 90s, y de alguna manera México se colgó de esa innovación. No es exagerado decir que la revisión al sistema de pensiones que hicimos nosotros, primero en la época de Zedillo y ahora en el 2020, sigue los pasos de los chilenos. ¿En qué sentido? El sistema chileno está empezando a agrietarse, está empezando a echar aceite, o como la metáfora que ustedes quieran, y en buena medida el intento de reforma que hace México tiene que ver con asimilar lo que pasó en Chile. ¿Qué es lo que pasó en Chile? La primera generación o las primeras generaciones de jubilados con el nuevo sistema se dieron cuenta que el sistema les había mentido. Así es. Que la pensión no les garantizaba salir de pobres, o incluso no les garantizaba un ingreso digno, tomando como referencia el ingreso promedio en su vida profesional. Entonces yo diría que fue una buena idea en México retomar el tema de la experiencia chilena y incorporar a la reforma mexicana del 2020 la cuestión de un mayor porcentaje del salario tiene que irse al fondo de retiro. México pasó de tener uno de los montos más pequeños en el mundo, 6.5, a tener un monto que es interesante, se situaría prácticamente en el 15% una vez que se vaya actualizando a lo largo de varios años. ¿Cuál es el problema? Y otra vez tomando a Chile como referencia, Chile tiene un sector informal relativamente pequeño, alrededor del 15% de su población. México tiene un sector informal que es el 60% de la población, vamos a decir más de 55%. Cambia con el tiempo, pero lo que estamos resolviendo, suponiendo que lo resolviéramos, tomando el ejemplo chileno, le sirve a 40% de la población máximo. Queda por resolver todo lo que está en la economía informal, y lo mencionaba Estefaní, no lo quiero perder de vista. Queda por resolver los sistemas de retiro del sector público. El ejemplo más claro que me viene a la cabeza es Pemex. Pemex tiene un sistema súper generoso de retiro, pero en el fondo no contesta una pregunta, y es ¿de dónde va a salir el dinero? Yes. Entonces, todos los sistemas de retiro del mundo tienen que discutir desde el punto de vista de lo deseable, qué es lo que merece la sociedad, qué es lo que merecen los trabajadores después de una vida productiva. Pero la otra pregunta, que es mucho más incómoda de contestar,
porque no está en el terreno de los deseos, sino de lo posible es de dónde van a salir los recursos para que los trabajadores tengan la pensión que merecen. En el sector público tenemos una serie de sistemas de pensiones que en el fondo son cuentos de hadas. No han hecho la tarea de explicar de dónde van a salir los recursos, cómo se van a pagar, qué garantiza que sean sostenibles. Ese es el problema. Insisto, solo por simplificar, tenemos 3 sistemas. El formal, al que se refieren las AFORES, que fue el que se reformó. Tenemos el de la informalidad, del que nadie habla. Y tenemos uno tercero, que es el sistema de pensiones del sector público, que básicamente ha vivido de acuerdos políticos que son muy eficientes en términos de gobernabilidad, pero que están llenos de signos de interrogación cuando uno hace las preguntas financieras, económicas, más elementales. ¿Cuánto dinero cuentas para eso? ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo garantizas que lo vas a tener dentro de 20 o 30 años? Y sobre todo con una constitución que te obliga a aumentar esos recursos forzosamente. Pues, Stephanie, ¿qué hacemos con los informales? Esa es una pregunta morrocotuda, Stephanie. ¿Qué hacemos con ellos? No cotizan, a algunos se les da recursos del gobierno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo resolver eso? Que ha señalado todos los estudios sobre pensiones y jubilaciones. Que yo creo que de alguna manera desde ahí empieza el desequilibrio en la economía. Tenemos más gente que no contribuye que gente que contribuye. Y este es un gran problema porque cuando son informales, están en las sombras. Es muy difícil detectarlos a menos que o te pongas a investigar o de manera voluntaria ellos vengan porque pues sientan que van a tener ciertos beneficios. Creo que se debería de incentivar estos beneficios para poder captarlos de alguna manera, pero me parece que no son los únicos que dañan al sistema al no contribuir. Tenemos el ejemplo de muchos pensionados del servicio público que tampoco contribuyeron, que fueron exentos de pagar muchos impuestos y que tienen varias de las pensiones muy elevadas. Y luego creo que hay que tomar en cuenta que siguen los desequilibrios en los pasivos laborales y en los presupuestos de los propios institutos. A mí el caso que me impacta es el del IMSS, porque tan solo en el rubro de beneficios definidos de los pasivos laborales son cerca de 1.5 billones de pesos, que es cerca del 10% de nuestro Producto Interno Bruto, y el presupuesto total del instituto fue de cerca de 498 mil millones de pesos, según el último reporte del Congreso. Entonces vemos que hay un desequilibrio abismal. O sea, creo que los números no dan. Y sin embargo, vemos que algunos que tienen estas pensiones que de alguna manera sí les toca, no les alcanza para vivir, porque teníamos el caso hasta antes de la pandemia, el caso de los cerillos en los centros comerciales, que eran personas de la tercera edad. Sí, bueno, y además la crisis, pues mucha gente sacó dinero de su Afore, ¿no, Luis Miguel? Creo que quedó devastada esa parte como resultado de la crisis. Yo leía por ahí que ya se permitía sacar hasta un porcentaje de lo que habías ahorrado, y tengo la impresión de que la crisis pues le pegó muy fuerte a ese ahorro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo con la premisa de la pregunta, y es: la crisis va a marcar cambios importantes en lo que eran las expectativas de funcionamiento de los sistemas de pensiones. Así es. Un sistema de pensiones, para decirlo de manera muy simple, se nutre, es como una especie de cochinito, ahora sí, cochinito de alcancía o cochinito de corral, que se nutre de lo que produce la gente mientras está trabajando.
se puede distinguir sistemas en donde cada quien va llenando su alcancía o sistemas donde todos contribuimos a una alcancía colectiva. Pero en cualquier caso, y es muy importante subrayarlo, todos los cuentos y las cuentas sobre las que estamos considerando el sistema de pensiones parten de una realidad previa a la del COVID. Muchas de las cuentas las vamos a tener que volver a hacer. Empezando lo que dices tú, la gente que retiró una parte de su pensión, ocurrió en Colombia, en Perú, en Chile, que tienen sistemas parecidos, y la pregunta era, ¿por qué no hay una política pública que reponga una parte de lo que los trabajadores retiraron en necesidad? Yo solo quiero enfatizar, Jaime, la parte de los que tienen Afore, en algún sentido es una parte privilegiada con respecto a los informales, y vamos a decir que es desfavorecido respecto a los del sector público. Pero el denominador común de estos tres grupos es que ninguno tiene la certidumbre que debería tener para afrontar la vejez o la edad de retiro. Son sistemas que no han cubierto esta necesidad casi metafísica de yo necesito estar tranquilo cuando esté retirado, saber que tengo un guardadito, saber que ese guardadito está en buenas manos y que voy a tener ingresos que no se van a hacer polvo con el tiempo. Pues sí, bueno, de las recomendaciones de la OCDE, aparte de aumentar la edad de retiro, era aumentar los salarios, porque si tienes un salario muy bajo, pues lo que tienes de ganancia, lo que tienes al final de tu vida, pues va a ser muy insuficiente. ¿Qué posibilidades hay de tomar esas soluciones que aparentemente son muy concretas? Necesitas bajar el porcentaje pues de gente que está en la informalidad, necesitas subir los salarios, necesitas aumentar la edad de retiro. Ese es un tabú. Ese es un tabú para los partidos. Nadie, como dice Luis Miguel, nadie le quiere entrar a ese tema y nadie le quiere entrar a la reforma necesaria de pensiones y jubilaciones. Yo creo que es un problema que no estamos viendo cómo resolver. En Chile aparentemente van a la delantera. Creo que es el país mejor posicionado, ¿no, Stephanie? En cuanto al avance que se tiene en el manejo de la tercera edad. No sé qué otro país haya resuelto bien no sé si tú conoces los otros ejemplos de países exitosos, Stephanie. Pero Jaime, yo creo que el mejor caso que tenemos aquí es el de Alemania. Dentro de los países de la Unión Europea, Alemania, como bien lo decía Luis Miguel al principio, hay que fijarnos en la demografía, es uno de los países que tenía el mayor problema de envejecimiento de la población. Y esto planteaba que para 2050, por cada 8 alemanes que estuvieran retirados, solo iba a haber 1 en edad laboral. Creo que es un problema grave que ellos resolvieron aumentando la edad de retiro y aparte incentivando con la rentabilidad para que hubiera esta mezcla de las comisiones de gobierno, pero también de ahorro voluntario individual. Ahora, creo que aquí en México esto es difícil porque no solamente no tenemos una cultura del ahorro, creo que también la realidad nacional lo hace difícil. Tenemos muchos mexicanos que viven al día y eso hace difícil que puedan ahorrar. En cambio, Alemania, por su cultura, están acostumbrados al ahorro porque tienen esta cierta secuela de la posguerra, donde tienen que estar prevenidos para cualquier escenario tumultuoso que pueda venir. En fin, Gaby. Sí, Jaime, justo iba yo a Ya sé, por eso me adelanté, Gaby, porque dije, ahí viene con la guadaña, Gaby.
Ahí va yo, aprovechando que estaba en el uso de la palabra Stephanie y que no quedara en el aire, porque si no luego los que nos están viendo van a decir, oye, ustedes dijeron que iban a preguntar eso. Stephanie, ¿realmente se elaboró esta reforma con una perspectiva de género? ¿No fue así? ¿Qué les puedes decir a quien nos está escuchando? Yo la verdad no creo que la perspectiva de género haya estado en el centro. Yo creo que más bien se centró en aumentar las cantidades de ahorro para que las cantidades de las pensiones no fueran tan bajas, y creo que se hizo un esfuerzo por ponerle un tope a las comisiones, pero creo que el reto sigue estando en la materia de competitividad. No hay competencia. No, no hay. Adelante. Te preguntaba, Gaby te preguntaba eso porque México Evalúa, concretamente Mariana Campos, México Evalúa analizó la reforma y decía, bueno, pues hay que tener en cuenta que las mujeres viven en promedio más que los hombres. Y sin embargo, cuando termina la edad activa, pues su recurso es todavía menor que el de los hombres por el desnivel. Pues yo veo que no hay ninguna perspectiva de género en lo que hace el presidente. No sé si ustedes vean perspectiva de género, Luis Miguel. Es importante conectar la reforma de pensiones con lo que ocurre en el mercado laboral. Lo que observa el trabajo de México Evalúa y otros trabajos de expertos es la vida laboral en 2020, 2021 es muy diferente a como era en 1950, 1980. Es muy poco probable que una persona pase mucho tiempo en la misma empresa. Es muy poco probable que tenga este periodo laboral continuo, y estas discontinuidades en la vida laboral son más agudas en el caso de las mujeres, por cuestiones como embarazos, por cuestiones como que en momentos de crisis, con frecuencia los primeros grupos que salen del mercado laboral son mujeres y jóvenes. Entonces, efectivamente, la reforma deja pendiente eso, pero yo diría, para hacer una evaluación más justa, más completa de lo que significa esta perspectiva de género, aunque nos complique las cosas, tenemos que sumar qué está pasando en mercado laboral, en la reforma laboral junto con la reforma de pensiones, para que las mujeres tengan una pensión digna o mejor que la que tienen que tener posibilidades de tener una vida laboral más continua por más tiempo, no estar entrando y saliendo del mercado laboral, no ser discriminadas en el mercado laboral. Y por otra parte, a lo mejor ahí sí entra la política social. Si las mujeres viven en promedio 3 o 4 años más, esto ocurre en México y en el mundo. Así es. ¿Qué hacemos para apoyarlas? A lo mejor no solo con el tema de pensiones, sino, por ejemplo, con algunos de los principales objetos de gasto, por ejemplo, cuidados médicos. Muy bien. Gaby. Pues Jaime, yo creo que ha llegado el momento, el tiempo siempre se nos va rapidísimo cuando los temas son tan apasionantes e interesantes como este, y a mí me gustaría mucho darles las gracias, darles de verdad ese reconocimiento a quienes nos acompañan hoy en el programa. El tiempo ha concluido para el segmento 2, que es el que está cursando en estos momentos, así que Jaime, yo de verdad quiero agradecerle a Stephanie, quiero agradecerle a Luis Miguel que hayan tenido el tiempo. Yo sé que esta actualidad tan digital a veces tiene sus tropiezos, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque va para largo, así que les agradecemos muchísimo que se hayan dado el tiempo para estar con nosotros y con Jaime, con todos los que nos están viendo aquí en Diálogo y Consenso. Stephanie, Luis Miguel, no sé si quieran agregar algo antes de que podamos concluir este segmento. Yo quisiera enfatizar, necesitamos un cambio cultural para fortalecer la caja de herramientas que nos permitirá resolver
un tema tan grande, tan amplio, tan profundo como son las pensiones. Sin cambio cultural podemos discutir de pesos y centavos, de años o de nuevos reglamentos y de todos modos no vamos a acabar. Muy bien. Pues yo me quedo con el título de la película que nos estás proponiendo, Luis Miguel, Mentiras Piadosas, de próximo estreno. Y me quedo con esto que decían ustedes dos. Gracias, Stephanie, gracias, Luis Miguel. Conocedores, analíticos y equilibrados. Qué bueno que nos acompañaron. De nuevo, gracias. Nos vemos pronto. Un gusto. Gracias por la invitación. Pues, hasta luego. Hasta luego. Pues, muchísimas gracias. Y a quien nos está viendo, vamos a regresar rápidamente, vamos a ir a un corte, pero regresando, Jaime, ¿qué te parece si también concluimos nuestro programa del día de hoy desde una perspectiva joven sobre este tema de pensiones? ¿Qué opina también ese sector de nuestra población en el país? Así que sigan compartiendo el programa, escríbanos, mándenos sus opiniones, por favor. Ahorita regresamos. Pensamiento político. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y que ninguno sea tan pobre como para tener la necesidad de venderse. Jean-Jacques Rousseau. Pensamiento político. Estamos de regreso con ustedes en Diálogo y Consenso en este tercer y último bloque, donde por supuesto no podía faltar esta perspectiva joven. ¿Qué opinan? Porque bueno, hablamos ya de un tema muy importante, muy interesante, y ustedes lo han notado mucho como jóvenes. A veces uno ve muy lejano, Jaime, esa parte del ahorro, de la jubilación, de la pensión, como que no es un tema del que se esté pensando en estos momentos. Y bueno, yo creo que sí es de pensarse y de platicar, y para ello, Jaime, cuéntanos quién está con nosotros para este segmento. Bueno, está con nosotros en el estudio Hamlet Chiapa. Él es estudiante de Derecho de la UNAM y miembro de las Juventudes de Izquierda del PRD. Va a ser muy interesante escucharlo porque, pues, cuando uno es joven no piensa en el retiro ni en la jubilación. Bienvenido, Hamlet, al programa. Dejo los micrófonos a ti, Hamlet, gracias por participar y te dejo con Gaby. Pues nada, agradecer por abrirnos el espacio y muchas gracias, aquí estamos. Pues muchas gracias, Hamlet, y yo quisiera comenzar preguntándote la del millón. ¿Cómo ven el futuro los jóvenes? ¿Qué piensan acerca de esto? Porque pareciera que lo vemos como muy a corto plazo y no a largo, a lo que va a pasar después. ¿Tú qué opinas? Es una pregunta, me siento como si me estuviera yendo en mi casa, como si mi mamá me dijera, ya es momento de emprender el vuelo y te tienes que ir. Pero yo veo a los jóvenes, pues, realmente un futuro incierto, porque como dices, pues somos jóvenes, nunca pensamos que va a llegar el día de mañana, que vamos a dejar nuestra casa, que vamos a tener hijos. Siempre pensamos que vamos a ser jóvenes y bellos y vamos a vivir con 100 pesos y nos vamos a divertir con bien poquito, que realmente es lo que buscamos, pura diversión, y no vemos el ahorro, qué va a pasar mañana, nos vamos a enfermar. Sí te da, pues eso que dicen los grandes de que, ay, te da diabetes, te da esto, te da aquello. Es un futuro incierto porque yo platicando con mis amigos, pues nunca he llegado a platicar esto de, oye, ¿cómo te vas a jubilar? ¿Tú ya empezaste a hacer el ahorro? Pues no, nunca he tenido esas pláticas, entonces yo veo unos jóvenes desinteresados en el tema. O sea, de plano no hay interés en ese tema de las pensiones, de qué va a pasar en el futuro para el ahorro, nada, no hay interés de plano, Hamlet. No, de plano, no, nunca, te digo, nunca he tenido ese acercamiento con mis amigos como joven, de, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? ¿O qué piensas ahorrar? ¿Cómo te ves en 20 años? Pues no, siempre vemos como lo que viene ahorita, no es mañana. Entonces sí es un desinterés, pues que si te pones a pensarlo, pues es gacho, porque el día de mañana, ¿cómo vamos a...? Pero tú, ¿a qué crees que se deba esta indiferencia a este tema que en realidad debería importarnos mucho? Sí, claro, yo creo que es algo más un programa social, porque tú preguntas a la misma gente que está pensionada y no sabe qué es, cómo se pensionó. Te dicen, ahora sí que trabajé toda mi vida y me pensioné porque, pues me dijeron, ya estás viejito, ya vete a tu casa a descansar. Pero yo creo que es un problema social esto, porque no se pasa de generación en generación como el fomento al ahorro, a la educación, es algo más que se debe de enseñar en casa.
Yo creo que es un problema social. Fíjate que ahorita que ya sabes que estamos en estos tiempos de pandemia, tú comentabas que nos preocupamos mucho por lo inmediato, por los temas inmediatos, y un tema y un problema inmediato, tú eres estudiante en este momento universitario, ¿cómo ven también ese problema? Porque ese sí es inmediato, ese sí está latente, de la educación en línea, porque ya estaría mucho que tampoco nos preocupara. ¿Tú cómo lo ves? ¿La están pasando bien? ¿Está siendo complicado? ¿Cómo va ese tema? Yo digo, bueno, más bien platicando con mis compañeros, pues no, realmente no hay mucha aceptación de cuanto a los medios electrónicos. Y yo desde mi punto de vista, objetivamente, yo creo que es un paso gigante en la educación, porque ahora sí que donde tengas un aparato electrónico, ya sea teléfono, computadora, iPad, lo que tú tengas, y un puerto a internet, puedes tomar clases de lo que sea, de lo que tú quieras. Podemos ahora sí que subir el nivel escolar, pues a pasos agigantados, pero yo veo una indiferencia en cuanto al pueblo mexicano, porque a los mismos jóvenes no les interesa. Yo he escuchado muchas veces dentro de las mismas clases, como en los grupos, oye, ¿quién se va a dar de baja? Porque ahora, por las mismas tecnologías, te dan la posibilidad de que si no te gustó la materia, tuviste fallos electrónicos o lo que hayas tenido por internet, puede dar de baja ciertas materias. He tenido muchos comentarios de, no, a mí no me gustó, yo sabes que me voy a dar de baja de la carrera hasta que sea presencial. Entonces, es algo preocupante porque lo podemos ver como la mejor manera, pero también puede ser un arma de doble filo y verlo de la peor manera que esté teniendo mucho, se están saliendo mucho de las carreras, están dejando el estudio por un lado. Entonces podríamos decir que también en este tema hay cierta como indiferencia o apatía de decir, ay, no, entonces mejor lo hago para después. ¿Por qué consideras que este sector para varios temas está como en esa parte tan indiferente? Hablar de pensiones, hablar de cómo incluso mejorar o armar un plan de estudio que aunque fuera en línea fuera más efectivo. ¿Por qué esta indiferencia? ¿Les vale de plano a la juventud? ¿En dónde andan? Yo creo que pues es algo que como generación de cristal que se ha ido haciendo muy famoso ese término, se ha ido tomando realmente, se la han ido creyendo que, ay, soy la generación de cristal, pues a mí me van a mantener, ay, mis papás me van a traer de la mano por todos lados, ay, ¿para qué me esfuerzo? Si aquí tengo todo, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago ello? Yo creo que es un problema social que deberíamos de cambiar desde casa, que los mismos papás se deberían de ir inculcando como lo inculcaron a ellos, no como antes de que a todos les pegaron y los encerraban y los castigos de la Edad Media, sino simplemente ese empujoncito más para que se sigan superando. Pues Hamlet, no sé si quieres comentarnos algo antes de concluir esta parte de esta visión joven, hablando de las pensiones. Me interesaría mucho saber tú cómo te acercarías a un grupo, qué harías para fomentar en tus amigos, por lo menos, o en tu familia, en tus primos, esta cultura del ahorro y de pensar qué va a pasar con su ahorro en un futuro. Pues ahora sí que como hay que despertar porque la vida se nos va, de repente somos niños y luego somos niños grandes que ya tenemos que ver que vamos a ir al súper. Dejas de salir por ir a la tienda. Pues nada, es momento de despertar, de empezar a ahorrar porque, pues como comentas, las pensiones del futuro no nos van a alcanzar. Ya no va a ser como la pensión mística que era hace 30 años que trabajabas 50, jubiladas con el sueldo casi íntegro, ya nos va a tocar un pequeño sueldo que no nos va a alcanzar para nada. Es momento de empezar ahora sí que, como dicen los memes, mente de tiburón, con 2 sencillas aplicaciones empiezas a generar. Pues es momento de empezar a generar, aunque sea un pequeño negocio que nos va a dar a largo plazo y seguir trabajando para seguir cotizando y tener jubilación. Pero sin nada más, es momento de despertar y ser esa generación que siempre ha dejado huella de los jóvenes, ser movidos, luchones, como siempre nos han caracterizado a los jóvenes, como hasta desmadrosos se pudiese decir. Jaime, ¿tú quisieras preguntarle algo a Hamlet antes de que se nos vaya? Sí, sí que quería preguntarle, porque tiene mucha razón en lo que dice, pero a ver, tú estuviste ahí en la entrevista con nuestros dos expertos en el tema. ¿Necesitamos un cambio cultural, Hamlet? ¿Necesitamos un cambio cultural? Sí, yo digo que sí. ¿Y cómo lo haríamos? O sea, tú dime, ¿qué te puedo yo decir? Haz de cuenta que no estamos en esta conversación y que tú eres, pues, un joven interesado. ¿Qué te puedo yo decir para interesarte en este cambio cultural que se tiene que hacer?
Pues yo creo que el cambio, pues los cambios culturales son importantes, pero también son lentos, no es de un día para otro, o sea, no va a ser un cambio radical de mi generación a la siguiente, vamos a ser el país número 1 de generando riqueza. Yo creo que siendo joven, pues más concientizando a los jóvenes y decirle como las verdades, o sea, plantearles el peor de los escenarios para que no llegue ese escenario y hacer un cambio, o sea, realmente acercarlos como, mira, si nunca ahorras, no trabajas, no estudias porque pues es en pandemia y qué flojera, pues el día de mañana, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te visualizas tú en 20 años viviendo ahora sí que de limosna en la calle? Va a haber gente que te vaya a poder dar limosna porque como tú hay cientos y cientos de estudiantes y jóvenes. Yo creo que es concientizar a la gente, pero con pequeñas acciones, porque los cambios sociales, como te digo, no son grandes, no son radicales de una generación para otra, ni un año para otro. Es de tiempo en tiempo y una semillita que va creciendo. Sí, mira, hay un problema, te voy a decir que de inercia, Hamlet. Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero la generación que estuvo antes que yo, eh, pues tenía una serie de elementos que le permitieron vivir la vejez en ciertos términos. Mi generación ya no. Mi generación ya tiene otros. Y déjame decirte que no nos cayó el 20, ¿eh? Ni a la generación anterior, ni a mi generación. Entonces, eh, esto que decía Luis Miguel de las mentiras piadosas, yo creo que hay que cortar las mentiras piadosas, ¿no, Hamlet? Sí, tienes mucha razón también con lo de las mentiras piadosas que desde allá arriba nos iluminan o nos endulzan el oído con ciertas cosas que va a pasar así, que no esto, que todo está bien, que abrazos no balazos y toda la nación va a vivir feliz y de amor feliz, de felicidad y amor vivimos. Pues tienes mucha razón, es cierto, así no debe de ser porque es algo que a lo mejor este gobierno no le afecta, pero le va a afectar dentro de 20 años. Siempre ha sido así en México, que pues el de enfrente lo resuelve, el que sigue viene, no importa, nosotros estamos aquí, los que vengan ya tendrán que resolverlo. Fíjate que hay una cosa muy interesante sobre eso, Hamlet. Mira, este no es solamente un problema de pesos y centavos, porque uno dice, pues es que si ahorro, pero no es un problema solo de pesos y centavos, es un problema de política. Es decir, necesitamos políticos que pues entiendan que es hora de solucionar los problemas y necesitamos convencer a las gentes, sobre todo a las gentes jóvenes, que hay que enterarse de la política, hay que meterse a la política como tú, ¿sí? Porque cada vez que le dices a alguien, oye, pues hay que interesarse en la política, te dicen, no, pero todo eso es sucio, no, pero todo eso no me importa. No, ya viste al Hamlet, no, el Hamlet ya anda de grillo, pues eso no sirve, quiere un puesto y no sé qué. Pero eso no es la política, Hamlet. O sea, ¿cómo le hacemos para decirle a los jóvenes, métanse a la política, entérense de los asuntos y cambiemos al país? O sea, haz de cuenta que estás en una multitud. ¿Cómo le hacemos para convencerlos? ¿Cómo los vas a convencer, Hamlet? Yo creo que debemos de cambiar eso, como tú lo comentas exactamente, está muy maliciada, se ha mal visto, que el político tradicional es corrupto, va a robar, te va a mentir, te va a dejar sin nada. Tenemos que hacer un cambio en eso, pero yo creo que tiene que ser por generaciones. Por ejemplo, yo pudiese invitar a mis amigos de poquito en poquito y los demás arriba van invitando a sus amigos. Yo creo que así se puede ir haciendo un cambio realmente, porque, por ejemplo, a lo mejor si tú me invitas a mí, pues yo voy a decir, él ya está grande, como que no entiende a la chaviza. Él no está en la onda. Entonces, yo digo que Ya nos esto debe llevamos ser. así, Hamlet, así de Ya plano. te pasaron a molar, Jaime. Bueno, mejor tú pregúntale, Gaby, porque ya, Ya, Jaime, ya te pasaron a molar. no, agradecerle a Hamlet su participación, de veras fue interesante. Mira, Hamlet, pues sí hay que meter a los jóvenes a la política. La política se predica con el ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues tú tienes que ser un ejemplo. Todos tenemos que ser un ejemplo, aunque no seamos tan jóvenes como tú, Hamlet. No era esa Muy la bien. intención, pero bueno. Bueno, de todas maneras, gracias por la flor, regreso por la maceta. Muy bien, pues Gaby, Yo creo que lo que quiso decir, como dice, lo que no lo Hamlet arregles, quiso Gaby, decir, gracias, no lo arregles.
Lo que Hamlet quiso decir es que, bueno, yo creo que también los jóvenes tienen esa aversión, ¿no? De decir, ay, no, pues nada más me van a utilizar o para el evento de graffiti, para atraer más chavos, porque se tiene también esa percepción, ¿no? De que a los jóvenes para hacer bola, para hacer montón, para el evento de rock y para hacer de cuenta que se les toma en cuenta, ¿no? Entonces, como que tienen ese de, no, mejor nada más los chavos y los grandes ya no. Entonces, yo creo que eso fue lo que quiso decir Hamlet, Jaime, bueno, porque por supuesto que la experiencia, pues la vamos a adquirir también de quien ya estuvo y de quien ya recorrió ese camino, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte, Hamlet, de que hayas participado con nosotros en este programa, en este espacio que por supuesto tiene esa pretensión de seguir impulsando que la juventud se interese en estos temas, que participe y que escuche también de la voz de los expertos, pues toda la opinión y la información para que exactamente vayamos generando estos cuadros políticos que nos permitan seguir avanzando en la política y seguir participando en la vida social y democrática de nuestro país. Hamlet, te agradezco muchísimo tu participación y Jaime, pues creo que el tiempo ya se nos acabó por hoy, ya se nos fue. Muy bien, Hamlet, te doy las gracias. Sigue participando en política con esa franqueza que tienes. No, lo digo en serio, sigue participando, sigue alentando a tus compañeros, no solamente por el asunto de las pensiones y las jubilaciones, sino porque tenemos que construir un país, aunque sea poco a poco, diferente, Hamlet. Muchas gracias, me llevo. Yo ahora decía un maestro que tenía en la secundaria, es más sabio el que agarra el consejo que el que lo dice. Muy bien, pues entonces vas a ser más sabio. Entonces... 2 por 1. Adelante, Gaby, despidamos. Pues muchísimas gracias, Hamlet, y muchísimas gracias, por supuesto, a ti, Jaime, que me permites compartir este espacio tan importante contigo. Gracias a quien nos ve, a quien nos escribe y a quien comparte este programa. Te agradezco muchísimo, Jaime, un placer, de verdad, un honor compartir contigo. No se pierdan el próximo programa de Diálogo y Consenso. Aquí los vamos a esperar, por supuesto, con mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Para seguridad social pasaron el modelo chileno que se da esto, se da aquello, eso.